¿Cómo están? Un gusto de saludarles en este día. Aquí nos encontramos en Café con Raíces con aroma a Torá. Yo estaba esperando a que el cafecito se enfríe un poco para poder compartir con ustedes esta parachá y sobre todo específicamente la tercera liyá con la cual en esta semana hemos estado estudiando las Sagradas Escrituras, la Torá, que ha sido y que viene como un tiempo específico de preparación, ahora que viene Pesaj. eh, Cuán importantes son entonces conocer algunos de los rituales de purificación que Dios le había dado al pueblo de Israel para que ellos pudieran recuperar la pureza que se había perdido. Y la verdad es que esta paracha en esta semana se llama Metzorá, que significa el que tiene Sahara, el que tiene lepra. Es la ley de los leprosos. Hachén ha puesto en su morada y se ha establecido entre los hijos de Israel. Su presencia, por lo tanto, requería que los hijos de Israel vivieran por ende una vida de santidad acorde con lo que las escrituras demandan y de acorde con la santidad misma de Dios. El santuario terrenal incluso puede ser contaminado por medio de las impurezas rituales de los hijos de Israel, y para evitarlo ellos debían conocer la Torá y cuáles eran las normas que conducían a una impureza y cómo obviamente evitarlas o ser libres de ella. Por otro lado, vemos entonces que y los capítulos anteriores, el parashá anterior, del 11 al capítulo 15 de Levítico, la Torá va desarrollando incluso una enseñanza muy profunda en cuanto a la impureza ritual y cuáles son las cosas que nos provocan impureza. Ahora, por medio de cumplimiento de todas estas reglas, el pueblo podía volver al campamento y morar en su presencia, porque este tipo de impurezas rituales harían que el pueblo no se pudiera acercar al campamento. Algunas de estas reglas son aplicables solamente cuando hay un santuario, creo que lo debemos tener claro. Pero, por ejemplo, en los sacrificios que hoy y que antiguamente se requerían para volver a un estado de pureza a una persona con lepra, hoy estos no son aplicables porque no hay, obviamente, templo. Pero otras de las reglas sí son aplicables aun cuando exista la ausencia de un santuario, como son la dieta Kashrut y de la nidá. La Kashrut sigue significando todo lo que tiene que ver con la alimentación que determina qué se puede comer y qué no se puede comer. Y de nidad tiene que ver cuando la mujer está en su periodo menstrual. Mientras que no tenemos templo, no podemos guardar leyes que tienen que ver con los sacrificios. Por eso, pero sí podemos resguardar estas reglas de no comer los animales inmundos y obviamente también el de poder purificar nuestros cuerpos por medio del mikvé, que es otra manera también en la que, no habiendo templo, se pueden usar otras alternativas. Les quiero compartir un poco lo que el rabino Shain Raipot decía, que la Sahara, que fue mal traducida por mucho tiempo como lepra, es una decoloración de la piel. Y él dice, este rabino Shain, que es una enfermedad curiosa, no es contagiosa, porque solo se adquiere por hablar mal de otras personas. Era una decoloración de la piel causada por un defecto espiritual, y eso lo encontré como muy, muy, muy interesante. Se lo vuelvo a repetir, el rabino Chaín decía, esta enfermedad que es una decoloración de la piel, que se creía que era lepra, no era contagiosa porque solo se adquiere por hablar mal de otros. Y era una decoloración de la piel causada por un defecto espiritual. El Mexorá, en aquella persona que ha sido castigado con esta lepra o esta decoloración de la piel, tenía que permanecer fuera del campamento, fuera de la población, y además informarle y decirle a todos que él o ella se encontraba espiritualmente impuro. Y esto es interesante porque no se trata solo de ser ritualmente impuro, sino en el caso puntual de la Sará, espiritualmente impuro. De hecho, el rabino Shain recuerda lo que el Talmud dice respecto de la penalidad de este tipo de impuesta al leproso, que corresponde con el principio de la medida por la medida. El Talmud, en cuanto a lo que establece las penalidades, se dice que se debe dar o pagar medida por medida.
¿Y de qué se trata entonces esta lepra o esta decoloración? Que se trataba de hablar mal de otras personas, del chisme, de la calumnia, que constituyen muros que provocan y levantan desconfianza, rencor entre las personas, y de hecho provocan aislamiento, porque las personas obviamente no se van a querer juntar con un chismoso. El libro de Proverbios dice que la persona chismosa, dice, apartará a los mejores amigos. Entonces, por lo que quien comete esta falta, medida por medida, según la penalidad que establece el Talmud, esta persona entonces debía, de acuerdo a la escritura, debía ser puesta aislada de la sociedad, porque es medida por medida. El Talmud también discute la razón por la cual el ritual de la purificación para el Mesorá, la persona leprosa, incluía incluso una varita, un pedazo de madera de cedro. Lo interesante es que esta especie de árbol era la más alta en el Medio Oriente. Ahora, esta madera de cedro nos viene a recordar que la arrogancia fue la que nos ocasionó la sará, la lepra, y esta afirmación no contradice la idea que de la calumnia como una causa del Sará, sino que le añade una textura, un condimento y una profundidad a este tema, porque nos enseña que la raíz de la Sará es la arrogancia, el sentirse superior a otras personas. Esto es a que uno se considere y a lo mejor superior a otro, pero a la vez considera que los demás son inferiores y por lo tanto los juzgue de una manera equivocada. Una vez que esas opiniones se hacen sobre otros, se van internalizando y la persona entonces las comparte además con sus semejantes, porque el chisme y la calumnia se va transmitiendo de boca en boca. Entonces, la idea del aislamiento como una sentencia de los leprosos no es solo sentir la soledad causada por los chismes, sino también ver que insignificante es el sentido de superioridad cuando tú estás solo. Entonces, es aquí, en esta soledad y en este apartarte y separarte, es cuando el hombre descubre que todas tus habilidades, de las que el hombre se puede sentir arrogante, orgulloso, que te pueden hacer sentir hasta superior, ¿de qué sirve? De nada te sirve tener quizás, y a lo mejor justamente habilidad y competencia, pero si estás solo, ¿de qué sirve? El rabino Shain decía, eres sabio, ¿quién aprende de ti si estás solo? Eres un articulador y un hombre muy persuasivo. Bueno, ¿a quién convences si estás solo? Eres líder, ¿a quién lideras si estás solo? Eres un artista, ¿a quién puedes inspirar con tu visión si estás solo? Por lo tanto, la idea de que la persona leprosa quedara separada aparte es para hacerlo reflexionar y hacerle sentir de que ni sus habilidades, ni sus competencias, ni su capacidad y cualidades de nada sirven si tú vas a quedar excluido y vas a estar solo por causa de esta arrogancia y este defecto espiritual de tener esta mala costumbre de hablar mal de las otras personas. Como preámbulo, comentarles que lo que hoy vamos a ver en esta tercera lilla está en Levítico capítulo 14 del verso 21 al 32, en donde se muestra todo el proceso de purificación, ya que tiene dos partes. La primera etapa se hace fuera del campamento, fuera de la ciudad, y después de 7 días se hace un segundo proceso que es ya en el octavo día y que se describe y se va a describir en la siguiente lilla, en la cuarta lilla. Pero el proceso de purificación del Mexorá es único porque tiene tres elementos que son inusuales. Se toman dos aves fuera de la ciudad, se mata una y la otra se deja libre. Se usa un hisopo, un hilo y madera junto con el pájaro para salpicar a la persona que estaba con lepra o también tenía esta decoloración en la piel, en orden de purificar. En el octavo día se pone sangre y aceite en la oreja, en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie de la persona leprosa. Cada uno de estos elementos que son inusuales se encuentran en otros lados, por ejemplo en Yom Kippur, también para Adumá, la novilla roja y la inauguración de los Kohanim, se ve esta misma similitud en cuanto a lo que había que hacer para poder perdonar, limpiar y obviamente inaugurar o incorporar. Entonces, las dos aves, una sacrificada y la otra libre, nos recuerda qué cosa, Yom Kippur, porque habían dos cabras, una que era sacrificada y otra era enviada al desierto.
Entonces, ¿qué es lo que vemos a través de las cabras, estas dos palomas, que son un instrumento de expiación, capará? Ahora, el hisopo que se usa para salpicar a la persona es la pará adumá, es decir, la purificación de una persona después de haber estado en contacto, por ejemplo, con los muertos. Y la salpicadura es el instrumento de purificación tahará. Entonces, también vemos que se coloca el aceite en la oreja, en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie derecho, y también entonces un instrumento de inauguración, como era lo que le pasaba a los Kohanim, y que lo que se lograba con esto, una santidad, que es lo que se conoce en hebreo como Kedushá. La purificación del Mesorá en la capará de Yom Kippur, en la tará de la pará Adumá y la Kedushá de la inauguración de los Kohanim. Estas tres cosas, que son expiación, purificación y santidad, son las tres cosas que la persona con lepra debía experimentar. No podía obviarse ninguna de ellas. La persona Mexorá eh, debe entender que se lo manda completamente fuera del campamento cuando era detectado y era proclamado por el sacerdote que tenía lepra. Ahora, el reingreso al campamento y luego obviamente el acercarse al Mizcán es también lo más dramático que podemos experimentar, porque estos elementos de expiación, los elementos de pureza, los elementos de como de inauguración, es decir, de reincorporación, son todo un proceso que también tienen un aspecto no solo espiritual, sino también en el modo de pensar, porque la persona en su aislamiento, la persona en su soledad, experimenta también un problema en su forma de mirarse a sí mismo, de pensar. Eh, Porque se cometen dos grandes errores en el ser humano. Cuando yo tengo un concepto más alto de mí que el que debo tener, pero también cuando yo tengo una actitud equivocada respecto de mí, respecto de sentirme menor o inferior a los demás. Por lo tanto, nosotros vemos que cuando el hombre se siente superior a sí mismo, superior a los demás y mira a los demás con desprecio, era el castigo, la disciplina, expulsarlo y dejarlo en soledad. Cuando él era sanado y la soledad y este estado de aislamiento traía sanidad, traía reflexión, la persona ahora entendía lo que significaba entonces que él ahora debía cambiar de actitud, él era reincorporado y tenía que pasar por todo este proceso para que él ahora no tuviera un concepto más bajo de sí que el que debe tener. Los dos grandes problemas del ser humano es cuando tiene un concepto más alto de sí que el que debe de tener, pero también es un error y un pecado o una falla en su corazón cuando él tiene un concepto muy bajo de sí mismo que el que debe tener. Entonces, este todo era un proceso de restauración. Ahora, en la persona tenemos una noción de Tumá que hemos tomado y hemos desarrollado. El Mizcán es el encuentro del hombre con la Shejinah. Lo divino nos está invitando a que nos volvamos a encontrar cuando esta persona es sanada. Somos invitados debido a esta visión que Dios tiene del hombre como un ser majestuoso, noble, digno, como la corona de la creación que Dios lo puso y merecedor de esta invitación por cuanto Dios lo constituyó heredero de todas las cosas que él había creado. Entonces, esta tumá es el encuentro del hombre con situaciones también de la vida que lo dañan en el sentido de su nobleza, de su dignidad, y por eso que esta lepra afectaba su nobleza y su dignidad. Y este reencuentro con nuestra mortalidad, nuestras áreas toscas de la realidad corporal, que incluyen las enfermedades de la vida, ya como todo ser del mundo animal en la cual nosotros hemos sido injertados, y lo que incluye incluso la muerte, las enfermedades, y cuántas cosas. Ahora, nuestra nobleza reside en nuestra condición humana única, por cuanto nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos, de ser un ser sociable, de que podemos expresar. Pero ¿sabes qué? Toda esta nobleza, toda esta dignidad nos puede hacer sentir superiores a los demás.
y terminamos creyendo que podemos hablar o decir algo incorrecto de otra persona que tiene la misma dignidad y la misma nobleza que tú y yo no tenemos. Entonces, esta persona era castigada con este tipo de lepra o esta decoloración de la piel que lo hacía vivir ahora fuera de la comunidad, fuera del campamento del pueblo de Israel. Entonces, para recobrar esta dignidad, necesita capará y tahará. Son dos procesos de renovación y de limpieza divina. La capará y la tahará son señales divinas, por ende, del favor de Dios. El amor por el hombre que se expresa en su disponibilidad para que se acerque nuevamente, y Dios se acerca obviamente también a nosotros para poder perdonarnos y poder limpiarnos del pasado. ¿Ya? Entonces, estas dos expresiones de favor divino, de poder limpiar y poder perdonar al hombre, nos reafirma la idea de un Dios que hace misericordia, de un Dios que se extiende. Pero el versículo 21 decía claramente, si la persona era pobre y no tiene el suficiente recurso para ofrecer todo lo que los versículos anteriores indicaban, debería tomar por lo menos un cordero como ofrenda por la culpa, como una ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y una décima efa de flor de harina mezclada con aceite de ofrenda de cereal y un log de aceite. Aunque el hombre sea pobre y no hay rebaja en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa. Tanto el rico y el pobre tenían que dar la misma ofrenda, el cordero por la culpa, por lo menos. Esto entonces nos enseña que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse. Es el mismo pecado que comete el rico, puede ser el mismo pecado que comete el pobre. Para ser arrogante y altivo no necesitas ser rico, solo necesitas tener un concepto más alto de ti que el que debes tener y que te puede llevar a pecar contra Dios y contra tu prójimo. Por eso que rico y pobre debían presentar un cordero, porque es el precio por la muerte de este animal que Dios ofrecía perdón y limpieza. ¿Y con quién nos conecta esto? Con el Mesías, porque por medio de la muerte de este cordero, rico y pobre pueden ser libres del pecado y purificados para poder entrar en este reencuentro y restablecer nuestra relación con Dios. Entonces, todo esto nos indica que ninguna persona podía evitar hacer la expiación por su falta, y aunque tenía que hacerlo de acuerdo a sus capacidades económicas, debían llevar animales para ofrecerlos por expiación por sus pecados. Ricos y pobres cometemos por igual y podemos quedar expuestos, ¿ya? Y nuestras faltas también se pueden hacer externas y visualizar. Por eso que Moisés presenta estos rituales que se debían cumplir, como le decía, rigurosamente. Entonces, aun cuando estos rituales y estas ofrendas que Dios permitía demostraban el favor y la misericordia de Dios, nosotros podemos ver también al Mesías en todo esto. Pero ¿cuál es el punto principal en esto? Que Yeshua, aun cuando él extendía y mostraba su misericordia, nunca significó que la gracia era un eximiente para tú dejar de cumplir con la Torá y con los mandamientos. Porque mira, en Lucas 5, y con esto yo voy terminando, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, Yeshua extendiendo sobre él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, y aquí está, le dijo Yeshua, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿Ya? Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Por ende, entonces, cuando uno ve en el libro de Levítico que una persona que era sanada de esta lepra, de esta enfermedad,
ya que comenzaba por la shonjara, por la lengua mala, por hablar mal de otro, por la difamación. Cuando el hombre recapacitaba en su soledad, en el haber sido apartado, Dios lo sanaba y le expresaba su misericordia, le expresaba su amor. Yeshua viene y expresa también esa misericordia y su amor, pero eso no va a ser licencia para no cumplir o dejar de cumplir con la Torá y los mandamientos. Jesús lo había sanado, era un hecho. La Biblia dice que quedó sano, quedó limpio en aquella hora. Pero Jesús no pasó a llevar la ley de Moisés, la Torá de Dios, no bypassó, por decirlo así, al sumo sacerdote ni a los sacerdotes levitas, sino que le dijo: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación como mandó Moisés. ¿Cómo podríamos nosotros decir entonces que Yeshua vino a anular la ley y los mandamientos? Si aquí Yeshua está remitiendo a este leproso a Levíticos capítulo 14, diciéndole: cumple y haz tal como os presentó Dios a través de Moisés, para que tú seas totalmente limpio. Yeshua había hecho el milagro, pero ahora tenía que él sujetarse a la Torá y a la ley para tener el proceso de purificación. Jesús ya lo había perdonado, pero él necesitaba ser restaurado a todo lo que era el proceso de purificación y de limpieza. Lo mismo cuando Yeshua dice que iba camino a Jerusalén en Lucas 17 y pasó entre Samaria y Galilea, y al entrar en esa aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, no para dejar de cumplir con lo que la ley de Moisés establecía, sino que volvió para glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole las gracias, y era un samaritano. Ya vemos que la pregunta de Yeshua es la que más hacemos énfasis. No fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y por ende Yeshua le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y ahora ve y preséntate al sacerdote, porque Yeshua no vino a anular la ley, no vino a anular los profetas, porque el proceso de purificación era tan necesario, era tan restaurador como la limpieza y el milagro mismo que Yeshua hizo. Porque tú y yo llegamos también con lepra, pecado, en pecado, en contaminación, y Yeshua nos perdonó. Pero la Torá nos trae purificación. La Torá nos trae limpieza. La Torá nos restaura al proceso en el cual nosotros somos injertados nuevamente en el campamento. De tal modo que en esta tarde yo les animo en este día a que ustedes sigan adelante. Ha sido el comentario de esta parachá de la tercera liyá, y una noche para mí, grabando esta noche en un cafecito, en este programa, en Café con Raíces con Aroma a Torá. Shalom, que el Señor les bendiga.